abordar de acuerdo a lo que se nos pide, ¿verdad? O inclusive si nace el presupuesto de nosotros, tenemos que saber la forma más efectiva de poder hacer el presupuesto. Y vamos a comenzar un poco viendo un rato. Bueno, todavía falta casi la mitad. Vamos a esperar un ratito porque si no... Vamos a ver si hay acá algún trabajo de clase. Costo de equipos. A ver, clase, organización, fue del 4 o del 6 de abril, ¿verdad? Organización de obras, clase de precio. No me acuerdo más si se grabó, si no, debe estar acá. Bueno, presentación, tabló, Rodrigo, Escobar, clase del 22 de marzo. Parece que acá está clase 22, Rodrigo, 11 de abril. Bueno, 11, 6 de abril. Parece que no grabamos las clases. Clase del 4 de abril. Muy bien. Mientras siguen entrando unos cuantos. Dentro del proyecto completo deben estar los proyectos de las instalaciones, estructura y todos los proyectos. Pero seamos realistas, acá pueden hacer la obra, quieren hacerlo rapidísimo, entonces apenas a veces hay tiempo de terminar bien ¿cómo se llama? El proyecto de arquitectura y algunos que otros bosquejos de instalaciones, pero en general queda colgado ahí el proyecto del cálculo estructural. Entonces, son situaciones que uno debe saber cómo abordar. Si no tiene cálculo estructural, quiere decir, en este caso, hay que hacer un precálculo estimativo. Hay que hacer un precálculo, preproyecto, llamémosle así. Se sabe ya que es estimativo. Entonces, acá conviene, yo le voy a decir lo que conviene, si es que usted hace el presupuesto. Pero si arman el presupuesto, hay veces que ya el presupuesto viene, por supuesto, armado. Si tiene que hacer usted el cálculo estimativo, conviene que se cotice de la siguiente manera. Por hormigón, por un lado, armadura, por otro lado, y encofrado, por otro lado. Esa sería una opción ideal. La segunda opción sería solamente hormigón y armaduras. Entonces,
¿Por qué le digo esto? Porque se puede incorporar el encofrado en uno de esos. Entonces, con una observación, hacer ajustado según cantidades reales, luego de los cálculos estructurales. Entonces, esto, en esta primera opción, siempre hay que condicionar el presupuesto, porque si no se pueden quedar hablando macanas si no tienen el cálculo. Debe quedar la opción de que, como no está terminado el proyecto, hay que acabar el proyecto. Entonces, cuando tienen un precálculo, en esta segunda opción, ahí hay la opción de hacer una estimación un poco más fina, un poco más fina, y entonces yo puedo hacer inclusive por discriminación funciones. ¿Qué quiere decir esto? Fundaciones, diga fundación, pilares, puedo estimar algo, vigas, losas. Entonces, o sea, esto que hicimos acá, esta discriminación, este estudio discriminatorio que hicimos, para eso siempre tenemos que hacerlo esto, está acá. Con el proyecto definitivo, cuando ya tenemos todos los datos, podemos poner un costo promedio general, ¿verdad? Que nos dé el monto total estructura. Sobre todo si el sistema de presupuesto es por ajuste alzado o por global. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si el proyecto ya está completo y a mí me entregan el proyecto con las cantidades en donde inclusive puedo chequear todas las cantidades según su función, entonces yo le puedo entregar directamente un precio promedio. ¿Me entienden? Le puedo entregar un precio promedio. Ahí. ¿Por qué? Porque yo ya estoy seguro de todo lo que tengo que hacer y me tiene que salir 196.400.000, siempre y cuando no se modifique nada. Ahora, si yo discrimino, me queda la opción de utilizar mis precios unitarios si hay alguna variación en el proyecto. Y eso a mí me da la capacidad de también ajustar con cierta facilidad, porque tengo los precios reales con sus cuantías de acero reales, entonces no hay mucho drama para poder hacer ese tipo de estudio presupuestario. El problema está cuando no tenemos planos estructurales y no hay nada, entonces hay que preparar un estimativo, y lo mejor es siempre, cuando hay un presupuesto estimativo, separar el hormigón masa de la armadura. Como yo no sé en definitiva cuáles son las cuantías, se puede tal vez utilizar unas cuantías referenciales, como referencia de algún otro cálculo similar,
se podría usar, pero conviene nomás, si es posible, cotizar por separado. Entonces, mirando este mismo cálculo, en donde yo tengo, ¿dónde está? Acá, donde yo tengo hormigón por un lado, armadura por otro lado y encofrados por otro lado, ¿cómo sería esto hormigón y armadura? Bueno, lo único que tengo que hacer es el encofrado medio, este valor, es decir, acá hormigón, armado, hormigón, perdón, hormigón incluye encofrado por un lado y armaduras. Acá tienen el hormigón, que es, según este cálculo, 87 metros cúbicos. Y las armaduras son metros cúbicos y acá en kilos. Acá sería 7.300 kilos del mismo caso anterior. Lo único que el precio va a ser igual, para hacerle más sencillo, va a ser igual al hormigón masa más el encofrado. Y acá va a ser el costo del hormigón. Entonces ustedes van a tener que el precio promedio del hormigón masa, incluyendo el encofrado, va a ser 1.300.000 y no 1.090.000 como está arriba. Entonces, ¿qué hice yo en esta opción? Y incluí en el monto del hormigón, incluí el encofrado. Entonces, pero la suma siempre me da el monto de la estructura. Acá el único riesgo que tomo es que el encofrado está metido en este costo, que no estoy seguro que sea exacto, pero por lo menos me da cierto margen de jugar con volumen y con kilos de hierro. En el primer caso que tengamos. Y muchas otras cosas se pueden ir viendo, pero lo ideal siempre parte del proyecto definitivo y el costo. Y para el proyecto definitivo yo puedo sacar por función mi planilla y si quiero puedo tener un costo promedio con la cantidad total. De todas formas, cualquiera sea la forma de presentar, siempre me tiene que salir el mismo monto que yo estimo, ¿verdad? O sea, este es el monto, vamos a poner un color, este es el mismo monto y este es el mismo monto, ¿verdad? Siempre me tiene que salir el mismo monto de la estructura, lo único que estoy distribuyendo en forma diferente. Aquí hago por función, en donde cada precio es diferente según la función. Acá hago un precio promedio, lo único que hago es dividir el total de los costos entre el volumen. Acá discrimino por sus componentes básicos, que son el hormigón, masa, la armadura y encofrado, que me puede dar mayor seguridad. O si no, inclusive el hormigón, incluyendo la armadura, el encofrado y las armaduras. De cualquier forma, siempre me tiene que dar el precio que yo considere en mi estructura.
Voy a cerrar un poco la ventana, me parece que está lloviendo y va a entrar la lluvia. No sé si tienen alguna duda en esta parte, en cómo abordar las estructuras y cómo ver todo eso. La única dificultad está en el caso del hormigón, es que hay algunos programas estructurales que pueden sacar los cómputos. De lo contrario, ustedes tienen que hacerlo a mano. ¿Mm? Ya vieron cómo hicimos la otra vez, así que no creo que haya problemas, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso para para estudiar esta planilla con los datos de volumen por un lado, por armadura por otro lado, por encofrado en metros cuadrados por otro lado o área mojada. De ahí van a tener la composición de cada uno de los elementos. ¿Ah? Fíjense, vamos a tomar un solo ejemplo nuevamente para que ustedes sepan. Las vigas. ¿Cuánto salen las vigas? Según mi cálculo, las vigas salen 49 millones de guaraníes, ¿verdad? Perdón que entre. Hola, ¿qué te pasa? Se me agarró la lluvia, por eso no vaya a entrar. Ya. Le dejo. ¿Cuánto es? 60. Tenés. Voy a traer. Un momentito, por favor. ¿Revisaste su manera? Es su tumor está más grande. El mismo lado, pero está más grande. Está creciendo. Gracias. Bueno, chao. Bueno, ¿hay alguna pregunta, algo que quieran hacerlo? ¿Qué quedó en el tintero con respecto a las estructuras? ¿Están todos seguros de cómo utilizar la estructura? Sí, Muy bien. Estas son obras civiles. El asunto es que nosotros somos ingenieros, la mayoría civiles. Por lo tanto, manejamos bien, debemos manejar bien el tema estructural. Vamos a pasar ahora a otro rubro, que son las instalaciones. Instalaciones. Y en el tema de instalaciones vamos a ver que hay varias opciones. ¿Ah? Instalaciones.
¿Cuáles son las más comunes? Cualquier vivienda va a tener uno, eléctrica, dos, sanitaria, tres, tercera puede ser aire acondicionado, después ahora ya hay más complejas, hay seguridad electrónica, cableados y toda una serie de historias adicionales que van variando según la avanzan las tecnologías. Estas son instalaciones especiales. Para las instalaciones especiales recurrimos a los especialistas. Pero como somos nosotros tenemos cierta capacidad, tenemos que saber cómo por lo menos gerenciar o abordar el tema de las instalaciones. Entonces, acá yo quiero que vean, hay algunas recomendaciones interesantes que en general todo lo que yo digo suele ser interesante, así que escuchen bien lo que les voy a decir. Por la experiencia. Hay que discriminar materiales y mano de obra. ¿Por qué eso es importante? Yo necesito saber cuál es mano de obra o montaje. Y por otro lado, equipamientos o materiales. Es muy importante saber cuál es el porcentaje de una parte y cuál es el porcentaje de la otra parte. ¿Por qué? Porque el especialista le va a cotizar ambas, pero él asume también un riesgo parecido al nuestro en el sentido de que, por un lado, tiene su mano de obra que más o menos administra, pero tiene un gran paquete de materiales, muchas veces de importación, que él no puede, ¿cómo se dice?, consolidar, afianzar o anticipar. Entonces hay que tener mucho cuidado en ver cuál es la situación real de estas partes. Porque si nosotros somos los que asumimos la responsabilidad total o real de las cosas, tenemos que controlar todo lo que hacemos. Porque suele suceder cuando hay equipamiento y montaje que el especialista le dice a su proveedor, no, la empresa no nos paga o está atrasado con el pago. ¿Entiendes? Y muchas veces bola eso, no estamos atrasados con el pago. Ellos están jugando con el dinero que nosotros le damos y al final nosotros somos los que estamos quedando medio desenfocados. Por eso es importante chequear, revisar el manejo de los equipos o montaje. Bueno, todo lado está ahora. Voy a cerrar un poco de...
Bueno, tanta agua. Ese por un lado. Discriminar bien, inclusive si nosotros podemos hacernos cargo del suministro del material, ¿verdad? Ver posibilidad, y esto ocurre en varios tipos de cosas, posibilidad de separar bien y discriminar bien y solo ver solo contrato de mano de obra. Que hay esa posibilidad, no siempre conviene. O sea, ¿por qué les digo esto? Porque en ciertas cosas uno puede. En la parte eléctrica, por ejemplo, después les voy a mostrar cómo se cotiza la parte eléctrica, que no tiene mucha incidencia, pero algunas cosas de la parte eléctrica sí tienen mucha incidencia. Lo mismo que en sanitaria. En sanitaria hay cosas que no tienen gran incidencia, pero otras sí que tienen muchísima incidencia. Y en el aire acondicionado vamos a ver también. Ni qué decir los elementos. Cuando hay instalaciones especiales, es primordial leer especificaciones técnicas. En general, sobre los equipamientos, se suele pedir lo que se llama datos garantizados. ¿Qué quiere decir eso? Que el proveedor de un equipo me tiene que dar un certificado de que el aire acondicionado de 18.000 BTU, por decir un ejemplo, es realmente de 18.000 BTU y me garantiza ese resultado. O sea, en general, cuando las edificaciones son un poco complejas, todo lo que suele ser, ¿cómo se llama? En instalaciones especiales, te piden los datos garantizados de cada elemento que uno va a contratar. Por lo tanto, está sujeto muchas veces a esos datos y a los que proveen esos datos. Hay que atender. Ahora participamos en una licitación del PNUD, de estos palacios de justicia y cosas por el estilo, en donde no solamente ellos aprueban los equipamientos, sino que aprueban a las empresas instaladoras de los equipamientos con datos garantizados. Entonces ahí hace más compleja todavía la cosa, porque uno tiene que encontrar las empresas que hacen un buen trabajo y tienen un equipo de calidad y que pueda entrar en la licitación. Entonces se complica un poco más inclusive el tema. Por lo tanto, tenemos que leer bien esto y les pongo un ejemplo. De repente, uno tiene que poner aire acondicionado, un ejemplo, y uno pone marca Goodweather, ¿no? Y otro pone marca Tokyo. A lo mejor las dos son muy similares y se hacen en la misma fábrica de China. Pero uno tiene el control de calidad de la Goodweather y la otra de Tokio, que no sé quién controla Tokio, ¿verdad? Puede ser que
sea un nombre de fantasía que acá se le dio. Entonces, el instalador que me trae Good Weather es al que se le aprueba. Y yo no puedo cambiar de empresa proveedora de ese servicio especial. Lo que es más, los ascensores, por ejemplo. Los ascensores, ustedes saben que un edificio en altura tiene un punto vulnerable que es el traslado vertical. Por lo tanto, el ascensor es definitivamente un elemento clave en un edificio vertical. Entonces, si vos no tenés un equipo muy bueno con un servicio garantizado de mantenimiento de los ascensores, uno puede tener problemas en todo el edificio. Entonces, a veces es muy estricto justamente en ese tipo de cosas. Por eso es que es importante saber bien eso. Vamos a mirar solamente estos dos, les voy a mostrar, el resto ya hay que ir viendo. Vamos a mirar algunos planos y a ver cómo más o menos se aborda el estudio. Vamos primero a comenzar con la instalación eléctrica y les voy a mostrar un plano de instalación eléctrica, cualquiera. Vamos a ver si tenemos acá a mano. El AutoCAD ya abrí, porque está una eternidad para abrirse. Vamos a ver algún archivo. A ver, archivo reciente. Abrir archivos. De AutoCAD. No. No hay cualquiera. Vamos a ver si se abre. Y tiene. Bueno, este es un grupo que presentó un proyecto de arquitectura. Como ustedes ven, es un proyecto de una vivienda en 2 plantas. O sea, creo que son 2 duplex. Acá ustedes tienen la planta equipada, ¿verdad? Planta baja equipada y tienen la planta alta estará por ahí. Bueno. Esta es la planta. Este es planta vereda, vivienda, planta baja. Y esta es la planta alta. Ahí ustedes tienen la planta alta. Y como ven acá, hay muchos elementos y está indicado en el proyecto el tema de ubicación. Acá ustedes tienen de tomas y de llaves y de artefactos. Ventilador, dice ahí. O sea, el arquitecto lo único que hace es inducir a que la ubicación de los tomas, las fichas, los ventiladores, los aire acondicionados, y acá yo no manejo dónde apagar dónde están los layers, modified block, acá creo que están los layers. Bueno, no me interesa ahora saber eso, pero inclusive acá ponen un detalle de lo que son medidores, tablero general, luz de techo, luz de pared, llave de calefón
Inclusive ya está todo distribuido según la orientación del proyectista de arquitectura. O sea, ese es un preproyecto de ubicación de elementos eléctricos. Ahora, el proyecto eléctrico es muchísimo más complejo que lo que ustedes pueden ver acá. Voy a mostrar, a ver si tengo un proyecto un poco más complejo, vigente. Un poco por acá debe estar. Acá, buscado, planos, licitación, preliminares, planos finales, plano de hormigón, preliminares, acá no está, plano del proyecto definitivo, acá está, instalación eléctrica. Acá, por ejemplo, es un edificio grande, de una planta. Voy a hablar tableros y bandejas. Toma corriente y fuerza. Vamos a abrir este de una planta de un juzgado que tiene que hacerse. Ahí ustedes tienen esquemático también, donde están todos los elementos. Acá hay una bandeja y cómo es la distribución y las cargas y cosas por el estilo. Acá se ve más o menos en corte todos los detalles, bastante complejo, inclusive por piso se va viendo todas las cosas que tiene este es un proyecto desarrollado de instalación eléctrica. Acá tienen todo con la carga, etcétera, y tienen todo cómo se debe, también la parte de aire acondicionado, bastante complejo, la parte eléctrica, pues hay que alimentar todo. O sea, no es solamente, vamos a ver si tengo otro presupuesto rasca por ahí, un poco en escritorio, en áreas, cátedra, primer semestre, materiales, ejemplo duplex, definición, detalles de entrega, o detalles, open, este es el hormigón. No, este no sirve, vamos a sacar ese, vamos a ver. Pero en fin, ustedes tienen que mostrarnos los planos definitivos, digamos, lo ideal sería un cálculo, vamos a ver si encuentro otro ejemplo donde se puede ver mejor, en donde puedan cuantificar todos los tomas y los por huella. Acá está este que es un poco más completo. Esto es un dúplex también que tiene planta baja y planta alta. Esta planta alta. Está los cortes, las fachadas, escaleras. Está la estructura de hormigón. Y no está la parte eléctrica, a ver un poco, planta, acceso, cocina. No está la parte eléctrica, a ver. Acá, cocina, acceso.
ni en la parte eléctrica, o si no, no está prendido el layer correspondiente. Que también puede ser. Pero no se ve la parte eléctrica. De todas formas, ustedes tienen que tener, acá lo único que veo es termocalefón y cosas por el estilo. No está tampoco, por lo menos no está abierto el comando de este ejercicio. Se ve planta, pantalla. No veo ningún lado. Se repite nomás. Vamos a ver otro. Último. ¿Este qué es? No. Bueno, vamos a ver un último y con eso ya vemos que cada uno presente su proyecto. Entonces, lo que sí les quiero significar es que por lo menos necesitamos estos planos de ubicación que están azul, que no se ve casi, de todos los elementos de la instalación sanitaria, de eléctrica, perdón. Acá no tenemos, creo que acá no tenemos tampoco sanitaria, acá yo no puedo apagar mis cosas, pero también suelen estar las instalaciones sanitarias. A ver, no, solamente esquemático está el asunto. Bueno, a este le falta la instalación sanitaria eléctrica, un plano que me presentaron ustedes. Entonces, si no tengo esos detalles, no puedo yo tener y hacer el presupuesto. ¿Cómo se hace el presupuesto? Te voy a mostrar. Ahí. Vamos a ver la instalación eléctrica. Instalación eléctrica. Y les voy a mostrar lo que en general la revista Costo, por ejemplo, detalla. Las cantidades de rubros que detalla una revista cualquiera como es la revista Costo. Entonces vamos a entrar y vamos a mirar una revista. Les voy a mostrar cómo tiene muchos detalles y cómo está disgregado los detalles. Acá ustedes tienen un listado de subrubros de electricidad. Vamos a mirar. Cuando ustedes ven instalaciones, instalación eléctrica. Acá tienen algunos detalles generales. Puesto de medición, que es el puesto de entrada, los tableros por otro lado, las lámparas y tomacorrientes por otro lado, por unidad, los circuitos de comunicación por otro lado, circuitos independientes por otro lado. Vamos a tomar lámparas con interruptor y toma corriente, para que vean cómo se hace. Acá hay un precio global, 120.000 guaraníes, dice. O la lámpara con interruptor, o el toma corriente, 107.000 guaraníes. ¿De dónde sale eso? Fíjense, vamos a buscar en instalación eléctrica, acá tienen.
Toma corriente embutido. Y dice no mayor a 5 metros. ¿A qué se refiere esto? No mayor a 5 metros quiere decir que no está separado de 8 cada 5 metros. Y el precio es un precio por unidad, pero es un precio global que incluye la caja de la llave, el caño corrugado, cable de 2 milímetros, el toma corriente y la mano de obra de la instalación. O sea, es un presupuesto globalizado en las tomas y en las bocas de luces. Entonces, yo estoy incluyendo, o sea, el electricista está incluyendo tanto los electroductos como los cables, como la toma, como las cajas metálicas que van embutidas. Todo incluyen en un precio global que es 113.000 guaraníes. La mano de obra tiene mucho peso. Los caños, las cajas y el cable, estos tres que están acá, son, ¿cómo le voy a decir? Tienen que tener la calidad que ANDE confiere y permite utilizar. O sea que son, por lo general, elementos, los cables sobre todo, elementos que vienen sellados, que el cable de 2 milímetros tiene su calidad correspondiente. Ahora, los tomas corriente, acá este es un toma corriente 17.000 guaraníes, dice un toma corriente barato, ¿sí? Muy estándar tirando a lo bajo. Hay tomas corrientes que salen 30.000, 40.000 guaraníes cada uno. Entonces ahí hay que comenzar ya a dar especificaciones claras. Lo mismo que la llave de combinación, las llaves comunes también varían mucho de precio. Entonces hay que atender la especificación para decir, bueno, cuáles llaves y tomas vos vas a poner en tu presupuesto de instalación. Lo mismo pasa cuando me voy a los tableros. Cuando veo tableros, los tableros también tienen costos y sobre todo los disyuntores o termomagnética, depende de qué parte de la China se hizo, porque me parece que todo hacen en China, pero hay termomagnéticas de diferentes calidades que hay que atender y aclarar cuál es la marca o similar que yo estoy cotizando o que el electricista me está cotizando para que yo pueda cotizar. Entonces son muchos rubros que maneja el especialista en los cuales ustedes tienen que tener aclarado muchas cosas. En el caso de electricidad, los cables son datos con datos garantizados, o sea que son cables aprobados por ANDE. Los tableros, tenemos que ver las marcas de los tableros, muchas veces se exige, y las termomagnéticas que son incidentes y bien incidentes en los precios. Las tomas y las fichas, hay una diferencia de variedades según el origen y según la calidad que también hace alterar mucho el precio. Por eso todo esto debe estar muy aclarado en las especificaciones técnicas. No vayan a dejar pasar ese dato, porque es muy importante. No, ni quiero hablar de los... entonces acá tenemos que ver bien tomas, fichas, termomagnéticas. Eso tiene que estar bien, especificaciones de calidad y marca. Por otro lado, están algunos accesorios que pueden venir también. Por ejemplo, tenemos los artefactos de iluminación. Esto acá no hay mucho drama porque se queda mucho a criterio, pero si están discriminados,
y si están especificados, hay que atender bien los datos correspondientes y datos garantizados de estos elementos. Eso tienen que atender bien, porque ese sí que es un paquete grande. Ver marcas, calidad, y a ver si nos hay que dar los datos garantizados. Acá sí puede haber una diferencia sustancial en el costo de la provisión de artefactos de iluminación si no está muy claro el proyecto. Por eso tienen que, en el proceso en todo caso, si hay duda, en el proceso de licitación, tiene que consultar para que todos presupuesten la misma cosa. Si no, por ahí pueden haber problemas. Este tiene un peso grande. Entonces, tomas, fichas, todo esto yo puedo sacar, se puede tener esquema proveído por proyecto de arquitectura. Pero ese no es todavía el plano definitivo de la instalación. Y tiene que estar bien todos los circuitos marcados y tiene que estar también bien el tema de las cargas, los tableros y toda la mar en coche. Por eso es que esto tiene que hacer un especialista. Nos vamos a la instalación eléctrica. Perdón. Sanitaria. La instalación sanitaria tiene varios rubros. Subrubros. Agua, desagües, cloacales, desagües fluviales. Por ahí aparece también, si son importantes, red de incendio, que es todo otra red muy especial. Por ahí hay sistemas de bombeo que hay que atender. Y por último están los artefactos sanitarios. Esto se estudia todo por separado. Y también es muy difícil discriminar así precio unitario por unidad de medida y accesorio. Entonces uno estudia una sola vez, por ejemplo, un baño tipo. Vamos a la revista otra vez, que siempre nos orienta en alguna forma. Fíjense, el baño tipo es el baño que tiene o 5 artefactos, o bidet, inodoro, tiene el lavatorio, la ducha, calefón, etc. Vamos a buscar entonces cómo estudia, por ejemplo, y cómo estudiamos en general la instalación sanitaria. Fíjese, un baño en planta baja, completo. Acá ustedes tienen. Baño en planta baja completo. El costo incluye la instalación con materiales y mano de obra sin las terminaciones. A esto se debe agregarle el precio de los artefactos y grifería según el modelo que seguimos. Acá tenemos. Son todos los accesorios en un baño de 5 artefactos
entran 500, o sea, una cantidad de cosas. 3 metros lineales. Esto es desglosando en 3 dimensiones todos los accesorios del sistema de desagüe cloacal. Acá ven ustedes todo lo que puede tener un baño en desagüe cloacal, ¿verdad? Son muchísimas cosas y una vez estudiamos, ¿verdad? No vamos a estar cada baño. La diferencia que puede haber en cada baño de esto es mínimo. O sea, que las dimensiones del baño sean siempre más o menos están entre 2 por 2,5, 1,80 por 3. No me va a hacer variar mucho y tampoco tiene un peso muy grande el tema de los desagües cloacales en PVC. Acá ustedes ven los caños de PVC de 100, de 50, todos los accesorios, etcétera, etcétera. Después está el agua fría, que usan ya todo tubo de fusión, ese ya es más caro, con todos los accesorios, sale 1.000.000 de guaraníes. Y el agua caliente también, acá hay un error, me parece que tiene algún error acá, hay que chequear, porque yo creo que sale un poco más, mucho más, o salvo que esté metida acá también el agua fría y caliente. Están unidades de los tubos de tantos metros. El agua caliente sale de 264. La mano de obra para hacer agua fría, agua caliente, llave de paso, desagüe cloacal, etcétera, de un baño hoy está en 1,500,000. El baño completo con material y mano de obra, 3,600,000. Este no varía. Lo que sí varía son los artefactos y la grifería que le pongo. Eso sí, para hacer un baño siempre vos utilizás estos elementos. Entonces, una vez tienen que estudiar, cuando estudien ustedes instalación sanitaria o cuando hagan un diseño de instalación sanitaria en 3 dimensiones, pueden acceder y darse cuenta que tiene todos estos accesorios. Pero no vamos a estar actualizando todos estos accesorios si ya hay alguien que se encarga o puede encargar una vez un baño y vincular a todos estos accesorios si ustedes quieren tener un presupuesto exacto. De hecho, en la base de datos que les di está este presupuesto. Hay que actualizar los precios nomás. Cada vez que van a hacer un baño, tienen que actualizar los precios unitarios básicos de los componentes. Entonces, en la instalación sanitaria, ¿qué tenemos de instalación sanitaria? Tenemos baños de distintos tipos. Tenemos también la cocina. Tenemos también el lavadero. Tenemos en todo lugar donde haya suministro de agua y desagüe, puede que tengamos un quincho, donde también tengamos a lo mejor hasta un bañito, a lo mejor tenemos pileta, tenemos que ver todo el sistema de la pileta. Siempre tenemos una cantidad de elementos, ¿verdad? Hay que ver lo que son las redes, tanto de suministro de agua como desagüe. ¿Qué quiere decir este? Una cosa son los boxes sanitarios, así se llaman estos. Son boxes sanitarios que tienen la discriminación que nosotros estábamos viendo, por ejemplo, aquí de un baño, ¿verdad? Esos son boxes sanitarios, pero
la distribución, el llegar el agua a cierta distancia o el montante de agua o desagües cloacales, la bajada de desagües cloacales y todo, eso hay que calcular por separado porque eso sí también suma considerablemente, sobre todo cuando son en edificios en altura o lugares grandes, ¿verdad? Se tiene que hacer por separado. Lo mismo que todas estas redes, red de incendio, sistemas de bombeo que tengo que hacer y trabajar así todo por separado. Esto lo hace un especialista, pero nosotros tenemos que saber perfectamente cómo hacer para controlar y comparar las propuestas que yo tengo para incorporar a mi presupuesto. Entonces, con esto nosotros no nos vamos a poner a trabajar a full, ni les pido que hagan un detalle de cómo está discriminado, porque eso hay que recorrer todos los circuitos y ir viendo todos los accesorios que tenemos en un baño, cosa que no vale la pena hacer nosotros, ¿verdad? Profe, Por eso está el especialista. Te escucho. o sea, un subcontratista nos pasa ya la planilla de todos los precios, eso. Nosotros hacemos, ¿verdad? Claro, el contratista te puede pasar la planilla, pero hay que él te pasa muchas veces los instaladores, los que son instaladores buenos, te pasan este precio de materiales y mano de obra. Hay quienes te cotizan materiales y mano de obra. Hay otra forma un tanto más complicada y que también implica mucho control, es que vos le des los materiales, ellos te hacen la lista y vos le des los materiales. Para tener mayor control de materiales. Ahora, hay que ver que todos esos materiales se usen en tu obra y que no se estén usando en otros baños de por ahí. Entonces, si tenés un instalador bueno, lo ideal sería que él se encargue de cuidar y de administrar todos los materiales de este tipo, que no tiene tanto peso en el baño. Y él administre con eficiencia toda la provisión de materiales. En todo caso, queda a tu cargo lo que sí es muy pesado y que es muy fácil también comprar, son los accesorios de artefactos y griferías, ¿verdad? Eso tiene mucho costo y eso sí podemos nosotros elegir fácilmente, inclusive con el cliente, ¿verdad? Si tenés un cliente exquisito que quiera un trono un poco más interesante, entonces se van a elegir todos los artefactos de grifería, así como se eligen los artefactos eléctricos. Pero nosotros para el ejercicio que vamos a hacer, usen estos costos que están acá y con eso es suficiente. Acá creo que hay algunos tipos acá también están en los desagües, tanto cloacales como pluviales. Hay que ver la instalación de salida de todo el sistema y el sistema pluvial es el sistema de captación de agua de los techos, la bajada, los registros y la salida a la calle. Ese es el sistema pluvial, que no deja de ser importante, pero muy... en el sistema pluvial tenemos... Vamos a poner un poquito más abajo, insertar. En el sistema pluvial tenemos las bajadas, vamos a poner minúsculas, bajadas, red, canaletas, tenemos registros, todo eso tiene que... Eso también hay en la red cloacal de suministro. Tiene que tener todo el sistema de bajada
de registro y de conectar al sistema de red si es que tenés en el servicio de SAT disponible. Si no tenés servicio de SAT disponible, tenés que ver el tema de cámara séptica y pozo ciego, ¿verdad? O cómo distribuir esa, porque está prohibido tirar la cámara séptica, es la que degrada el material cloacal, y el pozo ciego es el que termina distribuyendo en las napas freáticas, pero ya con una purificación del 70% aproximadamente del líquido cloacal. Lo único que esta cámara hay que de tanto en tanto sacar los lodos negros que se forman en la cámara. Lo ideal es conectar al sistema cloacal si es que hay ese servicio. ¿Tienen algunas preguntas? Bueno, hacemos un corte comercial y seguimos en 5 minutos. Y anoten preguntas si quieren. Bueno, vamos a ver un poco la base de datos de la revista Costo, que entre paréntesis está por ahí. No sé dónde metimos, pero creo que les di. A ver un poco cómo viene. Sí. Artefactos sanitarios. Vamos a sacar el filtro. Seleccionar todo. Aplicar el filtro. Mano de obra. Materiales. Estándar. Puerta tablero. Aire acondicionado. Sensores, celular. Bueno, por ahí debe estar.
no sé cómo viene, esto no, todavía no tuve ni tiempo de mirar. Mm, Ahí están los materiales sanitarios, madera, sanitario. Acá están todos los materiales sanitarios que ellos tienen. Sanitario cloacal, sanitario pluvial. Tienen que actualizar esto. Planta de tratamiento. Hasta planta de tratamiento para 6.000 habitantes. 337 millones. No tienen la menor idea de lo que sale. Pero son las plantas de tratamiento compactas que una vez se licitó probablemente y por eso pusieron hasta 10.000 habitantes. Desde 100 millones a 500 millones. Bueno, ese, de todas formas, ustedes tienen. ¿Cómo están en su proyecto? ¿Comenzaron a trabajar? Todavía no, profe. Bueno, como corrimos la fecha del examen, en la clase del próximo, vamos a hacer el próximo miércoles. ¿Qué fecha sería el próximo miércoles? El 20 de abril. Por secciones vamos a revisar, vamos a hacer el primera fecha de revisión de trabajos prácticos. Y eso vamos a hacer por sección y Rodrigo va a atender la sección K y yo les voy a atender a la sección H. Vamos a hacer en la facultad. Profe, Sí, pero el 20 no hay clases, o sea, está en suspensión de clases. del 18 al 23 que está suspendido. ¿Sí? ¿Cómo es el asunto? Sí, del 18 al 23, profe. Y bueno, pero ¿y ustedes qué tienen? Exámenes todo el día. Y esas semanas que dieron para rendir los parciales, creo, profe. Uno encima de otro tenemos todo, profe. Y bueno, pero no funciona el examen. Después yo hago otra cosa diferente y me reta el vicedecano, no sé qué cosa. Porque acá me pusieron, Pedro, me puso que querían rendir el 9, no sé qué cosa. Pedro, vos estás ahí. Sí, estoy, profe. Acá estamos. Bueno, Para el próximo, para esa fecha, el el miércoles lunes 20, 9. el lunes no es exactamente. ¿Por qué tan lejos? Está lleno de exámenes, profe. Absolutamente. Yo no sé para qué se suspende luego las clases una semana al pedo. Y bueno, pero ustedes, ¿cuál es su horario de examen? El horario de la clase es el horario de examen, ¿verdad? Sí, profe, parece que es en horario de clase. Van a hacer los exámenes. Había escuchado. En el horario de clase. Y en el horario de mi clase, Así mismo. el horario de mi clase no tiene nada, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Bueno, la verdad que Profe, que yo, me dejan un poco. Bueno, vamos a definir esto la próxima semana, ¿verdad? Después de la Semana Santa, porque yo, que la yo verdad sepa, no hay nada que oficial, profe. ¿eh? Que yo sepa, no hay un calendario así oficial
algo así. Sí, pero me dejan sin clase una semana. Mm. Eso es lo que me preocupa. O sea, nosotros deducimos nomás que va a ser en el horario de nuestra clase. No hay que hay algún aviso ahí en el classroom de dirección académica. Profe, Sí, pero ese es suspensión de clase para que podamos rendir tranquilos los parciales, puso la facultad, porque generalmente solíamos, o sea, se solía registrar que faltaban muchas personas durante el periodo de que se rendían los parciales. Entonces, por eso es que pusieron así. No es que solamente en el horario de clase se rinde. y bueno, pues, está bien, pero entonces ustedes están nerviosos desde el 18 hasta el 10 de mayo más o menos. ¿Por qué se ponen nerviosos? Eso es lo que no entiendo. Mucha presión, profe. Ah, qué presión. Bueno, está bien. En principio quedamos para esa fecha, pero la semana siguiente a la Semana Santa vamos a ver de hablar un poco. Y ustedes para esa semana ya me tienen que presentar el el estudio de cómputo métrico para el próximo miércoles 20 de abril, el estudio del cómputo métrico de su trabajo por grupo. Vamos a revisar el avance. Ustedes tienen que hacer la lista de los rubros y todo lo que es, les explico cómo vamos a hacer, todo lo que es la albañilería y la estructura, todos los trabajos preliminares, toda la terminación, lo de las instalaciones, vamos a estudiar así por globales nomás, sin mucho detalle. Pero ya con albañilería y estructura y movimiento de suelo y cosas así, ya saben todo el mecanismo y el proceso de cómo hacer los presupuestos, ¿verdad? Y eso es lo que me interesa, que ustedes vean eso. ¿No está? Entonces, yo quiero ver el avance, quiero ir viendo ya las planillas de cómputo de todo su trabajo y me tienen que traer más o menos cantidades, así más o menos me tienen que traer. Todo detallado y por último un listado de los rubros, ¿verdad? Me tienen que poner el listado de los rubros. ¿Podés proyectar, profe? No, voy a escribir ahí en detalle. O sea, esta es una parte del trabajo. Ustedes tienen que llegar al resumen, si tienen un duplex cualquiera, por ejemplo, ustedes tienen que llegar a estas cantidades. Pero esas cantidades tienen que salir de un cálculo. ¿Ah? O sea, si ustedes ponen acá, vamos a suponer que sea mampostería, no sé, sacamos por ahí. Pero digo nomás que se tiene que dar que esta cantidad de ladrillos comunes tiene que venir de un cálculo que ustedes hacen en su planilla de cómputo. No puede estar desvinculado. O sea, yo tengo que mirar la planilla de cómputo de todo lo que es mampostería 20 y decir la sumatoria de toda esa mampostería me da 142 metros cuadrados. Ese cálculo se llama cómputo métrico y quiero que lo hagan en planilla, aunque sea aproximadamente. No hace falta que sea toda discriminada, puede ser por sector y puede ser por área o como ustedes quieran. Pero yo tengo que tener el origen de todos sus valores, de dónde sacan. Todo lo que respecta a la albañilería, ¿eh?
y estos son todos rubros de albañilería. Todos estos son rubros de albañilería, trabajos preliminares, movimiento del suelo, estructura de hormigón, entra, mampostería, aislaciones, techo, todos los revoques, contrapisos, pisos, hasta ahí más o menos. El resto después vamos a inventar, después vamos a poner así como por global, por unidad, tantos baños, etcétera. Esta parte podemos desglosar un poco así. Después pintura, se pinta las paredes revocadas o las terminaciones. Hasta ahí podemos hacer. Pero estas cantidades deben venir del cómputo métrico que ustedes van a hacer. ¿Se entiende eso? Les voy a poner por sección, voy a poner porque el ingeniero Rodrigo va a revisar una parte y yo voy a revisar otra parte. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, voy a poner, para que vean que ya voy a poner, vamos a poner acá, con las características acá, trabajo en clase. Bueno. Tarea. Presupuesto de obra. Vamos a poner sección, después voy a poner la H, la misma cosa. Sección H. Instrucciones. Preparar. ¿Qué van a preparar? Lista los rubros. Dos. Cómputo métrico. Todo esto para, o sea, el avance, en general, avance del estudio del presupuesto. Una primera etapa. La revisión cómputo métrico, no lo voy a llamar así, de presupuesto, de obra, sección H. Entonces, esto va a estar para el 20 de el lunes, abril, hoy es 11, para el 20. ¿Está bien? 20 de abril, fecha de entrega. O de revisión, llamémosle de revisión. Y después también voy a crear otra tarea, la misma cosa, avance, presupuesto, obra. Preparar listado de rubros por un lado y por otro lado cómputo métrico, planillas. No me vayan a traer solamente el resumen. Este es sección K. Este va a revisar el ingeniero Rodrigo el próximo 20.
Bueno, los proyectos, bueno, como no tuvo mucho éxito, solamente lo más completo posible de una obra de vivienda de 2 planos. Cuando me olvidé acá, editar. Es, por supuesto, adjuntar el proyecto. Si no, no vamos a poder guardar. Tiene que Profe. preguntar. Sí, El profe Rodrigo todavía no está como profesor en el Classroom y así creo que no va a poder revisar los trabajos. bueno, vamos a tratar de que esté entonces. Editar. Por Rodrigo, la tiene que tener. Rodrigo, vos estás ahí. Guarda. Yo le explico a él después si es que no está. ¿Estamos? Entonces ahí ya tienen los dos para el próximo 20. Profe, una consulta. ¿Cuántas revisiones se puede hacer? Ahora vamos a revisar el cómputo, después vamos a revisar los análisis y después ya hay que terminar, hay que entregar. Porque después Ok, tenemos profe. otra parte. Este trabajo práctico vale 14 puntos, me equivoco, profe. No me acuerdo. O sea, veo nomás en el reglamento de cátedra trabajo Sí, práctico puede ser. 24%. Hay 2 trabajos prácticos. Sí, Uno que es el presupuesto y el otro la planificación. exactamente, 14% y 10%. Sí, Bueno, así 14 y mismo. 10 puntos. Así Ok, mismo. ok, profe, gracias. Este es el que más vale. Bueno, voy a llamar la lista y después vamos a seguir en algunas cositas para después irse a comer chipa probablemente. Verás, sobre la 2. Hoy. Bueno, sección H. A ver. Agregar asistencia. Hoy es presente. Mejor que ponga todo ausente. Bueno. Eliana Aguilera. Andrea Alarcón. Presente, profe. Paloma Asta. Nicolás Ayala. Presente, profe. María Verónica Basualdo. Presente, profe.